Alejandro, buenas noches. Hola. Sí, fuerte, claro. Muy bien, continuamos en Arma del Pueblo, recordándoles que la mesa de debate a las 9 estará realmente con muy nutrida de temas, no se lo pueden perder. Bueno, en un instante justamente debemos dar saludos a la Universidad Jaime Bauzate Mesa, especialmente a los alumnos del segundo ciclo que han venido al canal. Ellos están viendo realmente cómo se produce poco a poco un cambio en la comunicación. Un saludo a Jordi Salinas, que estudia periodismo, y a Guillermo Castro. Están siguiendo justo los encontré al ingresar al canal, y un saludo para ellos que nos siguen muy de cerca en este momento. Sí, es importante porque varios alumnos de distintas facultades de comunicación nos han hecho llegar correos y por el Facebook demostrando su interés. Y bueno, en la medida en que podamos ayudar a contribuir en la promoción, éxito. Buenas noches, me encuentro con el periodista Alessandro Sacco de RMC Canal Televisión Habla del Pueblo, en la antesala. Hace unos minutos estuvimos conversando con él. Y bueno, vamos a hacer una entrevista acerca del tema de la influencia de los medios de comunicación. Muy buenas noches, Alessandro. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas noches a ustedes, amigos de Bauzate. Sí, lo que quisiéramos saber es de qué manera ha respondido la comunidad en nuestra sociedad, en una sociedad como la nuestra, frente a la influencia de la comunicación. Bueno, yo creo que a partir de la creación de la radio y la televisión, sobre todo, ya la influencia de la comunicación es enorme, ¿no? Antes con los medios de prensa escritos llegaban a poca gente, o a menos gente, no tenían influencia, pero llegaban a menos gente. Luego llega la radio que dispersa la información, pero con la televisión ya la influencia es enorme, ¿no? Porque la televisión está en todos los hogares, hay un televisor, hay noticias, y bueno, influye definitivamente. A veces no pueden tener la capacidad de decidir, por ejemplo en la última elección que ganó Jan Humala, los medios estuvieron en contra, pero definitivamente influyen y también pueden ir orientando la voluntad de la sociedad y ir creando sentidos comunes, a veces para bien, pero en la mayoría de los casos para mal. ¿Qué alteración ha habido en el paso del tiempo frente a la influencia comunicacional, ¿no? en nuestra sociedad? ¿Cómo ha respondido la sociedad frente a este cambio? Ahora, yo creo que en el caso del Perú hay un punto de quiebre, ¿no? O sea, el periodismo, como dijo un gran periodista, puede ser la mejor profesión, el más vil de los oficios. Y en la época de los años 90, con Fujimori, el periodismo peruano llegó a límites inimaginables de corrupción, de manipulación. Nosotros que veíamos la televisión en esa época, yo veía lo que sucedía y decía, esto no puede ser natural, le tienen que estar pagando, tienen que estar comprando. Y al final los videos demostraron que se pagaba, se compraba los periodistas. Entonces, después de la década de los 90, la crisis ha sido tan honda que todavía no la hemos superado. Y muchos periodistas de aquella época están reciclados en los grandes canales de televisión y siguen pasando como si nada hubiera sucedido. Una de las preguntas más comunes podría ser, ¿cree usted que los medios de comunicación han traspasado límites inadecuados y han sido un flagelo para la sociedad? No sé si tanto flagelo, pero límites sí, pues han rebasado límites. Por ejemplo, Laura Bozzo, quizá el ejemplo de lo que no se debe hacer en la televisión, o los programas que se daban en la época de Fujimori, Nicolás Luca, Mónica Delta, que ahora están ahí en Canal 2 como si nada hubiera pasado, ¿no? O periodistas que venden su línea editorial por dinero, como es en los grandes medios y los pequeños también, en las provincias. Hay muchos casos en los cuales se entera que la gente, si el periodista no recibe publicidad, por ejemplo, ¿no?, ataca a determinado medio. Y acá en Lima hay un diario importante, que no puedo decir el nombre ni el diario, pero tengo la fuente, que dice a sus vendedores de publicidad, vayan donde tal, porque él se ha comprometido a poner publicidad en este medio. Y si no me pone publicidad, ya tengo un informe para sacar. Director de uno de los principales tabloides de Lima. Entonces, de hecho, que han llegado a límites inmorales, pero como toda la sociedad está en crisis, el periodismo también está en crisis. Lo que pasa es que los periodistas a veces asumen que ellos no están en crisis mientras alrededor las cosas huelen mal. Sí, y según su punto de vista como interpretación, ¿no? ¿Usted
¿cómo considera la teoría de la hegemonía cultural? Como a simple vista se puede observar hoy en día, ¿no? Una persona que busca el poder y este poder se basa en los medios de comunicación para que influyan a las personas. Un ejemplo claro puede ser esto, lo que ha sucedido en la Cochebón, los anuncios de la bomba y todas esas controversias que suceden en la sociedad. Claro, a ver, hay una hegemonía de la cultura occidental judeo-cristiana sobre nuestros países, ¿no? Eso es claro, ¿no? Vinieron desde la época de la conquista, se instalaron y ese ha sido el pensamiento dominante. Pero en los últimos tiempos eso está variando un poco, me parece. Pasa a ver esto. Está variando un poco. Nuestra cultura es tan rica, nuestra cultura andina, nuestra cultura originaria, que le ha costado muchísimo ganar espacios, pero los ha ganado. Por ejemplo, en la culinaria, por ejemplo, en la música. Hace 20 años tú le ibas a decir a alguien que en una fiesta de un distrito de clase alta iban a poner acaso música chicha, música tropical. Ahora no, ahora sí, se ha avanzado. Las novelas, por ejemplo, peruanas ahora reflejan cosas distintas que hace tiempo eran inimaginables. Es decir, existe la hegemonía cultural que se transforma en hegemonía política, en hegemonía económica también, pero los cambios se están dando y por eso algunos sectores se resisten y se expresan racistamente o crean bolas de nieve, como lo que ha sucedido en esta semana con las llamadas falsas de los atentados terroristas. ¿Cómo consideraría usted ahora el paso sabemos que hay 3 etapas o 3 procesos que han pasado? Uno, la oralidad, la etapa de la oralidad que anteriormente nos comunicaban mediante los gestos, las mímicas, un proceso histórico. Y luego la etapa de la escrituralidad y ahora ya consideran como la etapa de la virtualidad. ¿Qué consideraría usted? La de la imagen, ¿no? La imagen, la oralidad, escrito, la imagen y ahora lo virtual que está asociado con imagen. Sí. Se calcula que en el mundo alrededor del 25-30% de personas tienen acceso a internet. Todavía es una minoría, pero es un número de hecho ya los que conocimos el internet ya un poco grandes, ya estamos inmersos en eso, pero los niños o ustedes, jóvenes, ya es prácticamente impensable vivir sin internet. O sea, nuestra mente se está adecuando a un lenguaje que antes no conocíamos. Hace 30, 40 años, ¿quién imaginar que tú puedes comunicarte con todo el mundo, estar conectado con el chat en Australia, en la China y las noticias iban a fluir de esa manera? Jamás. O que ibas a poder hacer tu programa de televisión tú solo. Ahora agarras tu cámara, haces tu programa y lo pones en YouTube, ¿no es cierto? Que fue, por ejemplo, lo que me ha permitido a mí estar ahora acá en la televisión de Señal Abierta, porque yo empecé a hacer unos programitas. Entonces, nos estamos adecuando, de hecho estamos en esa etapa, pero las otras no se cancelan, no son cancelatorias. Estamos en lo virtual, eso no va a cancelar lo de la televisión, ni la televisión pudo cancelar el radio, ni el radio pudo cancelar lo escrito, ¿no? Es como ese debate, dicen, el libro va a desaparecer porque vamos a poder leer, es mentira, el libro nunca va a desaparecer, además porque el libro es un objeto perfecto. Y a pesar que se ha mencionado que el libro, ya hay libros virtuales, ¿no? Imagínate, el libro es el papel, es el olor, es marcarlo, es dormir con el libro, eso no lo puede reemplazar una computadora. ¿Usted cómo respondería a lo que llaman, si son los medios quienes influyen a las personas o nosotros nos dejamos influir por las personas, o nosotros tomamos la decisión para si yo quiero aceptar esa ideología, la publicidad, la publicidad, ¿por qué tipo de lo que nos puedan influir, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Hay de los dos. O sea, siempre los medios y la publicidad sobre todo trabajan sobre la conciencia de la gente para hacerle creer que determinado producto es lo mejor, ¿no? Como los medicamentos, por ejemplo. Si tú te pones a ver la publicidad de televisión en el Perú, la mayoría de la publicidad es medicamentos, porque nos han hecho creer, por ejemplo, que todo se soluciona tomando pastillas. Eso es mentira, pero ya han instalado ese sentido común en la gente, por ejemplo. O que si tú no tienes tu tarjeta de crédito, entonces estás desconectado, entonces no estás en el rollo del consumo y todo eso, ¿no? Cuando eso no es así, uno puede tener ahorros, se puede vivir tranquilamente sin todo eso. Entonces, lo que sucede es de ambos lados, yo creo, ¿no? Por una parte de ahí está toda la influencia que ellos quieren ejercer, que logra crear sentidos comunes, que logra que la gente tome acciones, pero también una resistencia de la sociedad que se da cuenta de que la quieren influir
manipular, le quieren hacer tomar pastillas, le quieren hacer gastar dinero, pero obviamente la influencia es tan grande que estamos metidos en todo este rollo consumista. Se critica bastante porque hay personas que, o sea, los publicistas generalmente dicen que, como digo, generalmente en las publicidades salen personas de piel blanca, hay una especie de discriminación, ¿no? Eso, porque todos son guapos, todos son flacos, todos son lindos, todos son legalistas. Entonces, de hecho, la publicidad, hay críticas, ¿no? Ya se está cambiando un poquito, pero todavía pues, nos presentan imágenes idealizadas. Ya. Para finalizar, en breves palabras, ¿cómo analizaría usted ahora en la actualidad los medios de comunicación? Los medios de comunicación en Perú están en crisis. En el Perú está en crisis. En el Perú casi todo está en crisis. Estamos en un momento importantísimo porque se ha cancelado la continuidad de un modelo, como se conoce, neoliberal y con todas sus consecuencias en la comunicación y la economía. Eso no va a cambiar de un día a otro, pero sí es una oportunidad para repensar. Entonces, está en crisis el Estado, está en crisis el Congreso, está en crisis el Poder Judicial, está en crisis el fútbol. Los medios de comunicación no pueden estar en una burbuja, también están en crisis. Lo que pasa es que los periodistas no reconocen que eso sucede y se niegan a hablar de esa crisis y a buscar las salidas que deberían haber. Al contrario, es el momento oportuno para reconocer que hemos tocado a fondo los medios de comunicación, que poco a poco nos elevamos, pero que todavía hay muchas cosas que deben estar en claro y que los medios, en la mayoría de los casos, responden a intereses que no son los de la sociedad, sino los intereses, lamentablemente, en muchos casos, de los propietarios. ¿Y qué papel desempeñarían los periodistas ahora en esto, para poder solucionar este problema? Los periodistas siempre están entre la espada y la pared, es cierto, ¿no? Están entre su conciencia y entre el editor que responde al dueño. Entonces, si en un diario la línea va por tal lado, o en un canal, es muy complicado que tú puedas meter un tema distinto, ¿no? Entonces, los periodistas tendrían que tener más principios éticos de alguna manera para, obviamente entendiendo todas las limitaciones y corrientes e influencias, tratar de hacer lo mejor posible lo que pueden hacer dentro de su medio de comunicación para expresar finalmente lo que es la realidad y un análisis en el cual hay equilibrio de ambas partes, porque generalmente te presentan un informe y siempre hay una tendencia hacia un determinado proceso. Sí, imparcial. Imparciales, tratar de ser imparciales, pero siempre todo ser humano tiene una opinión, claro, ¿no? Eso y... Entonces, por lo menos reflejar la no realidad y al final, bueno, colocar una. Muy bien, interesante lo que nos ha dado sus comentarios de Alejandro. Muchas gracias por habernos. No, a ustedes, y ojalá que sea de utilidad, y si más adelante se puede, podemos ir a conversar aquí.